Vamos a Lucas capítulo 1 en esta mañana. Lucas capítulo 1 en el versículo 32. ¿Se oye bien? Describe el mensaje del ángel a la Virgen María, después de decirle en el 31 que concebirá en su vientre, que daría a luz un hijo, que llamaría su nombre Jesús. En el versículo 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. La palabra hebrea para Altísimo es Elión, y significa el más alto, el supremo, el más elevado. Y la palabra de Dios menciona Hijo del Altísimo porque el Padre le impartió o le dio al Hijo su misma naturaleza. Jesús siempre dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces la misma naturaleza que tenía el Padre, esa palabra hebrea que significa Elión, lo más alto, lo más exaltado, pero también, como vamos a ver ahora, lo más humilde, esa naturaleza también estuvo en el Hijo. Y en el Salmo 18, vamos al Salmo 18, capítulo 18 y versículo 13. Dice: tronó en los cielos Jehová, Salmo 18, 13, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo, Elión, otra vez, el más alto, el supremo, el más elevado, no hay nadie por encima de él, el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. O sea que cuando la palabra de Dios fluye, lo que fluyen son dos cosas. Por un lado el granizo. ¿Qué es el granizo? Es hielo, frío. ¿De qué nos habla el hielo? De la parte humilde. Pero no nada más hielo. Luego también dice: y carbones de fuego. El fuego de que nos habla, de la parte exaltada. Es decir, que cuando la palabra sale de su boca, por decirlo así, está escrito en la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? De la boca de Dios, ¿qué brotan? Sus dos naturalezas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale por la boca de Dios es lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón son las dos naturalezas. La humilde, representada por el hielo, por el granizo, y la exaltada, representada por el fuego. Y esas mismas dos naturalezas están en el Hijo. Ahí está el Cristo crucificado, el Cristo humilde y el Cristo resucitado, el Cristo de gloria. Las dos naturalezas. No hay nadie que haya descendido más profundo, en más profundidades de humildad, más que el Cristo crucificado. Nadie fue más abajo, pero tampoco nadie va a ir más arriba. Eso es lo que dice el libro de Filipenses, que se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo, es lo que significa Elión. Pero por eso Dios también lo exaltó a lo máximo, a lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre más exaltado que el nombre de Jesús. En el monte de la transfiguración, eso está en Mateo 17. En Mateo 17, cuando Jesús toma a sus tres discípulos, digamos, más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó a un monte alto. Versículo 2 dice: se transfiguró delante de ellos. Y fijaros lo que ocurrió. Cuando el Señor Jesús, en el monte de la transfiguración, delante de Pedro, de Jacobo y de Juan, tres testigos, Él se transfiguró, dice: resplandeció su rostro como el sol. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras, o sus vestidos, se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ya veremos que lo de las enramadas es algo muy típico en la nación de Israel hasta la fecha. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
gloria a su santo nombre, a Él oíd. ¿Qué dice el Padre? Que quiere que oigamos a su Hijo, que quiere que oigamos la palabra que sale de la boca de su Hijo, que quiere que oigamos y recibamos tanto el hielo de su palabra, la parte humilde, como el fuego de su palabra, la parte exaltada. Lamentablemente los cristianos, y me incluyo, buscamos sobre todo y queremos y anhelamos la parte exaltada, el fuego. ¿Qué representa el fuego, la parte exaltada? Las bendiciones, que me bendiga, que me dé, que me sane, que me provea. Yo quiero el fuego, quiero la parte exaltada, pero lamentablemente no quiero el hielo. No quiero la parte humilde, la parte que tiene que ver con la negación de mí mismo o con la crucifixión de mi carne. Pero el problema es que Dios envía el paquete todo junto, como vamos a ver ahora. No puedo coger esto sí y lo otro no. Lamentablemente los cristianos muchas veces actuamos así. De la palabra cojo lo que me interesa. Esto sí. Esto otro que me reprende, esto no. Y esto sí, y esto. Lo que no me interesa, bueno, esto era para los judíos, o era para la iglesia primitiva, para mí no. ¿Para ti no? ¿Seguro? No está escrito que toda escritura es inspirada por Dios y toda es útil. Y en toda escritura está contenida el hielo, la parte humilde y también el fuego, por supuesto, la parte exaltada. Vienen las dos juntas. En Jesús, en el Señor, los opuestos se juntan. Él era hijo del hombre, la parte humilde, e hijo de Dios, la parte exaltada. En Él coexisten. En Él coexiste el hielo y el fuego, dos opuestos. En el Salmo 87, versículo 5. Salmo 87, 5. Esto es una profecía acerca del Cristo de gloria, acerca de la segunda venida del Señor. En el Salmo 87, 5 dice: y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Está hablando de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén. Los que tengan el privilegio de morar allí, es como un mérito el pertenecer a ese lugar. Por eso dice, se dirá, este y aquel pertenecen a ese lugar. Es como un mérito que ellos tienen y que otros no tienen. Y dice, el Altísimo, otra vez, Elión, mismo la establecerá. Esto tiene que ver con la segunda venida. Aún no ocurrió la segunda venida. La primera sí. En la primera venida, ¿qué vimos? El hielo. Vimos al Mesías viniendo humilde. Vimos al Cristo sufriente. Vimos al Rey para ser entregado, para ser muerto, para sufrir. Vimos la parte humilde. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Pues que rechazaron el lado humilde. Lo rechazaron. No lo quisieron. Y no nada más pasó con el pueblo de Israel. ¿Os acordáis la entrada triunfal? Vamos a leer un momentito Mateo 21. En Mateo 21, en el versículo 9, fue lo que cantamos en el último canto. Digo yo, ¿será coincidencia esto? ¿Será casualidad? Porque ayer era algo que no me podía quitar de la mente. Mateo 21, 9. Cuando Jesús, el Cristo humilde, el verbo hecho carne, pero estamos hablando del verbo de la parte de hielo, entra en Jerusalén y hace su entrada triunfal. Fijaros lo que dice el versículo 9. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y luego cuando estaban ante Pilatos, allí no había ningún Hosana al Hijo de David, había un crucifícale. ¿Qué quería el pueblo de Israel? ¿Por qué lo aclamó al principio y por qué lo rechazó luego? ¿Qué esperaban? Un Cristo exaltado, alguien que los condujera a la exaltación y a la gloria. En primer lugar, que los liberara del yugo romano y que los
exaltara por encima de las naciones, por encima de las demás naciones. O sea, quería las bendiciones. Quería alguien que los liberara, que los prosperara, que los bendijera, que les proveyera para sus necesidades, alguien que les arreglara sus situaciones. Pero él venía a arreglarlos en primer lugar por dentro. Venía a arreglar sus corazones, venía a arreglar sus actitudes. Por eso no lo quisieron, por eso lo rechazaron. Ahora, estuve reparando en lo que significa la palabra Osana, y resulta que en el hebreo es muy curioso, porque tiene que ver con la tradición judía, que una de las fiestas anuales más importantes del pueblo judío era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, durante una semana, ellos dejaban de vivir en la comodidad de sus casas y construían enramadas, como lo que decía Pedro, ¿os acordáis cuando vieron a Moisés y a Elías? Construían como unas cabañas con ramas de árboles y allí vivían. En la ciudad de Jerusalén se llenaba, incluso en el atrio del templo, en las terrazas de las casas, incluso en las plazas, en las calles, las llenaban de cabañas hechas con ramas de árboles y allí vivían durante una semana. Y lo primero que hacían una vez al día, durante los 6 primeros días, era recitar un salmo. Ahora lo vamos a leer. Y el 7º día lo recitaban 7 veces. Mientras hacían una especie de procesión alrededor del altar del holocausto en el templo de Salomón. Hacían una especie de procesión alrededor del altar de bronce, pronunciando 7 veces el 7º día este salmo que vamos a leer ahora. Vamos a leerlo en el Salmo 118, 25. ¿Por qué este salmo? ¿Por qué este versículo? Hay tantos versículos en la Biblia que traen tanta bendición, pero ¿por qué en una de las fiestas más importantes y más solemnes de Israel en todo el año, que la fiesta de los tabernáculos? Bueno, ¿por qué moraban en cabañas? ¿Alguien sabe? Porque durante esa semana, hasta la fecha, una de las fiestas más importantes, fiestas religiosas del pueblo de Israel, era la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? ¿Por qué moraban en cabañas? ¿Qué quería Dios que recordaran y que nunca se olvidaran? Su salida de Egipto. Cuando salieron de Egipto, ¿en qué moraban? En cabañas. Su peregrinación a lo largo de todo el desierto, hasta llegar por fin a su destino último, que fue la tierra de Canaán. Para nosotros también tiene un profundo significado, porque nos recuerda de dónde salimos. Nos recuerda nuestro peregrinaje. El vivir en tiendas, en vivir en cabañas, nos recuerda que estamos aquí siendo peregrinos, rumbo hacia nuestro destino, que es el que Dios marca, en definitiva. Salmo 118, 25. Vamos a leerlo, por favor. El Salmo 118, 25. Oh Jehová, salva ahora, te ruego, oh Jehová, que hagas prosperar ahora. Dice eso en la versión antigua. Lee la versión antigua, por favor, ¿cómo dice? Oh Jehová, salva ahora, te ruego. Oh Jehová, ruego te hagas prosperar ahora. Bendito el que viene. Eso es el texto que decían ellos una vez al día durante los 6 días. Toma. Y el 7º día 7 veces. Oh Jehová, salva ahora, te ruego. Y luego, esa es la primera parte. Y la segunda parte, te ruego que hagas prosperar ahora. Era como una súplica, era un ruego, te ruego. En hebreo suena muy lindo. Yo me lo aprendí. No sé si queréis aprenderlo. Pero la primera parte dice, Aná, Jehová. Y luego dice, Hoshiana. Es el Osana. El Osana que cantamos en realidad es Hoshiana. Na es una palabra hebrea que significa ahora. Na. Y Aná significa te ruego. Empieza diciendo el Salmo, Aná es te ruego. Jehová, Jehová. Joshia es salva. Tiene la misma palabra raíz que el nombre Yeshua. Joshia, na, o sea, salva ahora. Aná, Jehová, Joshiana. Te ruego, por favor, te ruego. Jehová, Señor, salva ahora. Eso tiene que ver con el hielo, con la parte humilde. Sálvame de mí mismo. Trae salvación a mi vida, porque sin ti estoy perdido.
Como decía Pablo, soy carnal vendido al pecado. El bien que quiero hacer no lo voy a hacer. El mal que no quiero hacer, del cual me voy a arrepentir, lo voy a acabar haciendo. Porque ese soy yo. Por eso ese es el significado de Aná Jehová Hoshiana. Es lo que decían en la entrada triunfal, porque luego se convirtió en rutina y en tradición. Y luego ya era más que nada una exclamación de gozo, de esperanza. Pero inicialmente en el original no, era un ruego. Era una súplica pidiendo salvación. Es lo que significa Hoshiana. Aná Jehová Hoshiana. Y luego la segunda parte ya tiene que ver con la exaltación, con el fuego. Cuando se le pide al Señor, o de nuevo, Aná Jehová, te ruego Jehová. Luego dice la palabra hebrea que significa de prosperar. Prospera ahora también. Hatzlihana. Más o menos suena así. Aná Jehová Hatzlihana. O sea, te ruego Jehová, prospera ahora. Pero antes de la prosperidad, antes de darnos la bendición que queremos que nos dé, primero está la salvación, que nos salve de lo que necesitamos ser salvos. Primero el hielo y luego el fuego. ¿Cómo podemos querer o pretender recibir el Cristo resucitado si primero no aceptamos al Cristo crucificado? No se puede. ¿Cómo queremos decirle a Dios, dame al Cristo de gloria? Ah, pero de la cruz no quiero saber nada, ¿eh? O sea, no se puede. Es el mismo. Y necesitamos las dos cosas. Necesitamos tanto el hielo como el fuego. El Cristo resucitado y el Cristo crucificado. ¿Cuál fue el problema de Lucifer? ¿Sabéis lo que era? Antes de ser Satanás, diablo, serpiente y dragón, ¿sabéis qué era? El querubín ungido. El guardián del trono de Dios. Ocupaba una posición exaltada en el cielo. ¿Cuál fue su problema? Que quiso ser semejante al Altísimo, pero en la parte exaltada. Quería nada más la parte exaltada, pero no quería la parte humilde. Por eso acabó como acabó. Pero no nada más pasó con el diablo. También sabemos qué pasó con Israel, porque lo rechazaron, crucifícale. Y pasó con los suyos, con los más cercanos. Pasó con Pedro. Si no, explicarme por qué lo negó 3 veces. 3 veces dijo, no lo conozco. Y fijaros, hay un texto, si lo leemos en Mateo 16. En Mateo 16, vamos un momentito a Mateo 16. Mateo 16. Versículo 15. El Señor les hace una pregunta muy directa. Les dice, ¿y vosotros? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, este es como el alumno, a ver, ¿quién sabe? Yo. ¿Verdad? El que primero levantaba la mano. Muy impetuoso, muy impulsivo. Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te dará las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era el Cristo, Jesús el Cristo. Bueno, una medalla. A Pedro le dieron un aprobado, una matrícula de honor, vamos. Fijaros, pura exaltación. ¿Quién eres? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, bienaventurado, dichoso, porque no te lo reveló la gente, te lo reveló mi Padre. Pura exaltación. Ah, pero eso fue el fuego. Vamos a ver ahora el hielo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas,
y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, primero les mostró el Cristo resucitado, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero luego le habló del Cristo crucificado, de la parte humilde, del hielo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, no sé si lo tomó de la mano, o lo cogió de ganchete, dijo, vente para acá. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Señor, por favor, el fuego está muy bien, pero el hielo, hombre, el hielo como que no. ¿Y qué dijo Jesús? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Sabéis por qué dijo? Y primero, bienaventurado eres tú, Jonás, Simón, hijo de Jonás. ¿Verdad? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y de ahí pasó de arriba a abajo, de lo más alto, de colgarse la matrícula de honor, al cero redondo. Ya no al suspenso, al insuficiente, al cero. Dijo, apártate de mí, Satanás, le llamó diablo. ¿Por qué le llamó diablo? Porque estaba adquiriendo la misma naturaleza del diablo, el cual rechazó la parte humilde y quería nada más la parte exaltada. Es lo mismo que estaba haciendo Pedro, comportándose como el mismo diablo. A mí dame las bendiciones, ahora no me des la cruz. ¿Qué cristianismo el que se respira hoy día? El de la prosperidad. Yo quiero que Dios me prospere, me bendiga, me sane, me provea. A mí y a mis hijos, por supuesto. Y me aumente el dinero. O sea, quiero el fuego, pero no quiero el hielo. Vamos a seguir leyendo. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí el Señor fue muy claro. Es lo mismo que dice en Lucas capítulo 9 y versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Lucas 9:23 lo voy a leer. Nada más añado un detalle. Lucas capítulo 9 y versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere tener tratos, negocios conmigo, si alguno quiere caminar conmigo de la mano, si alguno realmente quiere ser mi seguidor, mi discípulo, si alguno quiere ser un cristiano sincero, auténtico, si alguien quiere vivir un cristianismo de veras, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Que a mí mismo, ¿qué me voy a decir? No a lo que yo quiero, no a mis deseos, no a mi voluntad. Eso es lo primero. Y luego dice, tome su cruz cada día, cada día. Esto es diario, no es semanal, no es mensual, no es anual, es diario. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Y la cruz de qué habla? ¿De qué habla la cruz? De muerte. La cruz habla de muerte, de morir. Como decía Pablo, cada día muero. De morir a aquellas cosas que no son como Él. De morir a aquello que Dios quiere que muramos. ¿Qué es lo que Dios quiere que muera en nuestro interior? Aquello que no es como Él, aquello que es opuesto a su naturaleza. Puede ser Dios sabe lo que, Dios escudriña la mente y el corazón. ¿Qué el rencor? Pues Dios quiere que eso muera, que ya no seamos rencorosos. ¿Qué si no la falta de perdón, si no soy capaz de perdonar a alguien? Pues Dios quiere que eso muera. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno y uno también tiene que escudriñar y ver qué cruz cada día es la que tiene que tomar. O sea, ¿a qué tiene que dar muerte? Pero lo primero que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Os acordáis la oración que hizo en el huerto de Getsemaní justo antes de ser entregado? ¿Os acordáis? En Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. El ejemplo de Jesús.
Mateo capítulo 26, versículo 39. Vamos a leer el 38 primero. Mateo 26, 38 y 39. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No sea como yo quiero, sino como tú. Y luego le reprocha a sus discípulos que no pudieran velar con él ni siquiera una hora. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? Negarse a sí mismo. O sea, no sea como yo quiero, sea como tú quieres. Negarse a sí mismo es decir, no va a ser mi voluntad, no va a ser lo que mi carne quiera, no va a ser lo que yo deseo, será lo que tú digas. Si alguno quiere venir en pos de mí, que sepa que lo primero que tiene que hacer es decir no a lo que yo quiero, no a lo que me apetece, no a lo que me da la gana. Es decir, seguir a Jesús significa que uno está dispuesto a someter su voluntad a Él. Si no, es que uno no está siguiendo a Jesús. Claro que cuesta negarse a sí mismo. ¿De qué estamos hablando? Del hielo. De que antes de recibir el fuego, antes de recibir la parte exaltada, antes de recibir sus bendiciones, primero el Señor te ofrece el hielo, la parte humilde. Antes de recibir al Cristo exaltado, te ofrece primero el Cristo crucificado, la cruz diaria. Eso es lo que primero te ofrece. Por supuesto que tenemos la tentación de rechazar, porque cuesta negarse a sí mismo. En Lucas 14, para terminar, el último texto que quisiera leer, es una parábola, la parábola de la gran cena, en Lucas 14. Para terminar, yo creo. Lucas capítulo 14. Versículo 16 en adelante. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Pregunta: ¿se negó a sí mismo? ¿Sí o no? No. El Señor ya tenía la mesa puesta. La cena ya estaba preparada. Pero había otra cosa que hacer. ¿Qué tenía que hacer este que se excusó, este primero que se excusó? ¿Qué excusa dio? Dice que había comprado una hacienda y necesitaba ir a verla. Una casa, un terreno, algo material. Estaba más preocupado por algo material que por lo espiritual. Le preocupaba más lo material. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Esto tiene que ver con el trabajo, con el dinero. Seguramente era un agricultor, un labrador. Las yuntas de bueyes, con ellas labraba la tierra, luego sembraba, y eso era el alimento para la familia. Estaba preocupado por el trabajo y por el dinero. Y eso fue más importante que acudir a la cena. ¿Se negó a sí mismo? No. No, porque si se hubiera negado a sí mismo hubiera dicho: no, lo que yo quiero. Lo que yo quiero es ir con mi yunta de bueyes. O lo que quiero es ir a revisar mi hacienda. Pero no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. ¿Se negó a sí mismo? No. ¿Fue en pos del Señor? No. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y hay un tercer caso aquí. El tercero es más clamoroso. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Todavía sigo, en fin, en el lecho nupcial. Todavía estoy de luna de miel. ¿De qué está hablando aquí? Pues de las relaciones familiares, relaciones interpersonales. Aquí en este caso con el cónyuge. Tengo un compromiso con mi cónyuge, con mi familia, con quien sea, y ese compromiso es más importante que tú.
Es lo que realmente estaba diciendo. El compromiso con mi familia es más importante que el compromiso contigo. No puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, al señor le molestó esto. Se enojó. Dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Lo inútil, lo desechado de la sociedad. Los verdaderos cristianos que hay en las iglesias suele ser gente así. Gente que viene de la droga, gente pobre, gente desechada, gente marginal. Esos son los cristianos más fieles y más firmes. Los podéis ver. Entonces dice: trae a todos esos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Señor, del Elión, del más alto, del Supremo? ¿Cuál es la voluntad? ¿Que su casa qué? ¿Que su casa qué? Se llene. ¿Que su casa qué? Se llene. Ah, pero a mí qué. Yo, con que estoy yo bien, que estoy en todo vacío, me da igual. Eso es negarse a sí mismo. ¿Eso es negarse a sí mismo? Pregunto. ¿Qué le dijo al siervo? Ve por los caminos, ve a donde tengas que ir, pero tráeme gente para que mi casa esté llena. Y si uno se niega a hacerlo porque yo estoy cómodo, y así me evito problemas con gente que venga por ahí que a lo mejor no me cae, estoy negándome a mí mismo. Negarse a sí mismo es decir, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y lo que tú quieres es que tu casa se llene, es que vaya por los caminos, que vaya por los vallados, que vaya por donde sea y que invite y que traiga gente. Así que si uno se niega a hacer cualquier tipo de evangelismo, ¿está negándose a sí mismo? Pues no. Que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. Eso de fuérzalos a entrar, pues de alguna manera, no sé cómo. ¿Cómo puedes forzar a la gente? Pero dice, lo importante es que al fin y al cabo vengan, es por su bien y se salven. Fuérzalos a entrar. Hay padres que ni siquiera fuerzan a sus propios hijos cuando están bajo su tutela. Ya no digo cuando se casan, se independizan, pero cuando dependen de ellos, dependen económicamente. Ay, no lo voy a obligar. Bueno, pues no lo obligues. Pero aquí dice, fuérzalos a entrar. Mientras dependen de ti, es tu responsabilidad como padre forzarlos a que vengan. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué triste. Que lo que Dios tenía preparado para ti, pues ya no va a ser para ti. Tú te lo pierdes y a lo mejor es para otros. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. ¿Por qué iban grandes multitudes? Porque querían el fuego, querían la exaltación, querían las bendiciones, querían la sanidad, querían la prosperidad. Querían al Cristo exaltado. Pero el Señor fue muy claro. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, o estamos dispuestos a sujetar nuestra voluntad a la suya, o no practicaremos una religión. En el mejor de los casos nos engañaremos a nosotros mismos, pero en ningún caso estaremos sirviendo o siguiendo al Señor, ni tendremos ninguna oportunidad de hacerlo. Como dice el Señor, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, lo que significa en la entrada triunfal, cuando la gente decía Hoshiana, Aná, Jehová, Hoshiana, significa salva ahora. Ya no quiero esperar a mañana, ahora salva. Haz la obra de salvación que tengas que hacer en mi vida.
para que yo pueda ser un cristiano auténtico, para que yo pueda negarme a mí mismo, para que yo pueda no nada más buscarte cuando te necesito, cuando estoy enfermo, cuando me pasa esto, cuando me pasa lo otro. Eso es nada más ir en pos del fuego, pero rechazar el hielo. Ponte de pie en esta mañana.